Wow, está impresionante esa introducción. Y déjeme decirle que si esa introducción está impresionante, la de la nueva serie que vamos a dar la semana que viene va a estar más impresionante todavía. Así que les invito, y la semana que viene vamos a tener una sorpresa para todo el mundo. Así que les invito a que vengan y traigan a sus invitados. Pero hoy estamos concluyendo, ¿qué serie? A ver, ustedes tienen ahí su volante. ¿Qué serie vamos a terminar? Profetas, leones y reyes. Y ya hablamos de que en el libro de Daniel, porque todos estos sermones están basados en el libro de Daniel, Daniel nos presenta la imagen de los profetas como personas que hoy nosotros conocemos como ¿qué? ¿Ustedes no están prestando atención? Como mentores. Los profetas de hoy son nuestros mentores, son los que nos dicen lo que nosotros necesitamos escuchar. Y también hablamos la semana pasada de los leones. ¿Y quiénes son los leones? Son personas que tienen en su vista hacernos daño a nosotros. Y hoy vamos a hablar de ¿qué? De los reyes. Así que ustedes denme a mí su permiso y pónganse sus coronitas si no se la han puesto, porque yo quiero que todo el mundo hoy se sienta como ¿qué? Como un rey o una reina. Usted es realeza de Dios. Así que póngase su coronita y por lo menos hoy, por un día, usted va a ser rey aquí en la iglesia Peters Road. Y como ustedes saben, ponerse una corona no hace a nadie un rey. La realidad es que en nuestras historias, en nuestras vidas, hemos oído de reyes. Aquí tengo yo una corona que de verdad que está impresionante. Y por eso es que las monarquías siguen, por ejemplo, en Arabia Saudí o en Inglaterra. Ahora cuando murió el duque de Edimburgo, vieron ustedes todo aquello de belleza, de realeza. Y hay veces que nosotros añoramos por eso. Todo niño con una imaginación viva sabe que cuando uno se pone una coronita de papel, uno se siente y uno se cree que es que goza. ¿Quién de ustedes no ha jugado ese juego? ¿Quién de ustedes no se ha puesto la coronita para sentirse como un rey o una reina? La Biblia nos habla de cómo nosotros podemos vivir como reyes. Y en el libro de Daniel encontramos varios tipos de reyes. Y la razón que está en el libro de Daniel es para enseñarnos a nosotros lecciones de cómo vivimos nosotros hoy. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos hablan los reyes del libro de Daniel a nosotros? ¿Cómo nosotros nos parecemos a estos reyes que están en el libro que acabamos de leer? Entonces, vamos a hablar de tres reyes. El primer rey que vamos a hablar se llama Nabucodonosor, o como le pusieron, el rey Nabo. Nabucodonosor. Entonces, en primer lugar, quiero que ustedes entiendan la lección de hoy, que es, número uno, nos volvemos arrogantes como el rey Nabucodonosor. Cuando nosotros nos enganchamos la corona de rey, lo primero que hacemos es que somos ¿qué? ¿Somos qué? Arrogantes. Somos arrogantes. Y vemos nosotros la historia de Nabucodonosor, y verdaderamente Nabucodonosor era un gran rey. Era rey de reyes. Nabucodonosor no vino de una familia de realeza. Nabucodonosor vino de entre las filas de la gente común y normales como nosotros. Y surgió y se convirtió en el gran rey del gran imperio babilónico. Construyó los zigurats. ¿Saben lo que son un zigurat? Es como una pirámide. Como la Torre de Babel. O sea, cuando habla el Génesis, la Torre de Babel era un zigurat, que precisamente fue ahí en Babilonia. Y ahí él siguió construyendo esas pirámides altísimas en la capital de Babilonia para hacerla una capital majestuosa. Construyó un hermoso palacio, famoso, ¿por qué? Por los jardines colgantes de Babilonia. Su reina era una muchacha que había venido de un país donde había mucha vegetación
y Nabucodonosor quería que ella se sintiera en casa. Y entonces creó un palacio inmenso con unos jardines espectaculares que se hicieron famosos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También construyó la impresionante puerta de Ishtar, que dijimos la semana pasada que en Berlín se hizo una reconstrucción de tamaño actual de lo que era esa puerta, y es impresionantísima. Toda la ciudad de Babilonia estaba rodeada de murallas protectoras, y la joya de la corona era la puerta de Ishtar, por donde todo el mundo entraba y salía. Pero no solamente era un rey constructor, sino que era muy hábil también en la estrategia militar. Y entonces él llevó a los ejércitos babilónicos a grandes victorias contra los egipcios, contra los persas, las victorias de Cárquemis, las victorias de Calno y otras victorias donde él demostró ser un genio de la ciencia militar. También destruyó un montón de ciudades fortificadas como Megiddo. Megiddo, ¿se acuerdan ustedes en el Apocalipsis? El Armagedón, es la montaña de Megiddo, ahí donde está en el valle de Jezreel. Esa ciudad él la conquistó. Lachish, una ciudad completamente amurallada, la conquistó. Jerusalén la conquistó. Destruyó el templo de los judíos y no dejó una piedra sobre piedra, y se llevaron hasta los clavos para Babilonia. Y se llevaron un montón de personas exiliadas. Él se convirtió en todo lo que él soñó ser, y luego se convirtió en un rey que todos los reyes querían ser como él. Y después el tren se salió del carril, se descarriló, se vio a sí mismo, y dice la Biblia que estaba paseando por su palacio viendo aquellos gloriosos jardines y aquella bella ciudad, y dijo: ¡ah! Soy un bárbaro, qué tremendo todo lo que yo he logrado, soy un Dios, porque él pensó que él era el que lo había logrado todo solito, y se volvió arrogante, pensó que él era el mejor. Él cayó en un error que muchos de nosotros caemos, en el error de creernos nuestras propias mentiras. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice que Dios lo humilló. Dios lo humilló. Dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces nosotros somos muy parecidos al rey Nabucodonosor. Todos queremos ser reyes. Todos queremos las victorias. Todos queremos las riquezas. Todos queremos los palacios. Todos queremos las carrozas doradas. Yo no sé si ustedes vieron el funeral del duque de Edinburgh, pero ahí usted vio lujo como no se puede ver en la vida normal. Ustedes vieron ahí a los soldados, ustedes vieron ahí los trajes, los uniformes, el sonido, vieron todo, la pompa y la circunstancia, los curas aquellos con sus vestimentas santas. Ustedes vieron aquella catedral, ustedes vieron todo aquello, y eso no era ni para un rey. Él era el duque. Imagínense cuando es un rey. Imagínense cuando la reina se muere. ¿Qué van a hacer? Queremos los banquetes. Queremos la ropa elegante. Queremos el poder. ¿Cuántos de ustedes han bebido de la copa del poder? Cuando uno nada más que toma un poquito, enseguida se emborracha uno. Y por eso que hay familias donde hay personas que están arruinando a la familia, abusando de ellas porque quieren tener, ¿qué cosa? Poder. Y quieren tener poder en el trabajo. Inclusive aquí en la iglesia hay gente que quiere tener poder. Queremos la gloria. Queremos ser importantes como el rey Nabucodonosor. Lo triste es que, al igual que el rey Nabucodonosor, Dios
nos da las habilidades y nos da oportunidades para nosotros tener éxito. Dios nos da a nosotros, por decirlo así, la vía de desarrollo. Y nosotros, como Nabucodonosor, nos volvemos arrogantes. Nos convertimos en hombres y mujeres de negocios arrogantes. Nos convertimos en banqueros arrogantes. Nos convertimos en maestros y maestras arrogantes. Nos convertimos en amas de casa arrogantes. Nos convertimos en padres de familia arrogantes. Nos convertimos en médicos arrogantes. Yo he estado delante de un médico que estaba con una hermana de la iglesia y el médico le dice: así mismo, usted tiene cáncer, más o menos le quedan 3 semanas por vivir. Con una arrogancia que yo después hablé con el médico y le digo: ¿cómo usted se presenta así? Y dice: esto lo hago yo 100 veces al día. ¿Ustedes se imaginan la arrogancia? Pero también tenemos miembros de la iglesia arrogantes. Y también tenemos pastores arrogantes. O sea, que esto es algo normal para nosotros. Dios nos da dones, Dios nos da habilidades y oportunidades. Y nosotros, cuando tenemos éxitos, nos convertimos en arrogantes. Al igual que el rey Nabucodonosor, necesitamos llegar al punto de nuestra vida donde reconocemos que todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos alcanzado es porque Dios proporcionó todo para nosotros hacerlo. Nabucodonosor se convirtió en un animal. Dice que estaba pastando como los bueyes en la Biblia. Y dice que Dios tuvo misericordia cuando él reconoció. Y ¿se acuerdan lo que les dije la semana pasada? El único capítulo en la Biblia escrito por un pagano es el capítulo que escribió Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel, donde él expresa su sentimiento de lealtad y de honor al Dios de Daniel, al Dios altísimo, al Dios sobre todos los dioses. Nosotros podemos ser arrogantes, igual que el rey Nabucodonosor. Pero aquí encontramos también la historia de otro rey. ¿Y cómo se llama el otro rey? Belsasar, o como dice la Biblia en hebreo, Belshazzar. Y nosotros entonces nos volvemos idólatras, como el rey Belshazzar. El padre de Belshazzar no era Nabucodonosor. Nabucodonosor era el abuelo. El padre de Belsasar se llamaba Nabonido. Y Nabonido estaba librando guerras mientras su hijo estaba de co-regente o virrey en la capital de Babilonia. Belsasar no era un hombre de guerra, pero sí era un hombre astuto y era un hombre de política. Y mientras su padre estaba peleando contra los medas y los persas, él estaba en Babilonia viviéndolo bien. Nosotros decíamos, estaba en la papa. Estaba viviéndolo bien. Y entonces él decidió adorar los ídolos para justificar su realeza. El nombre Belsasar quiere decir, Bel es el Dios poderoso. Pero él no quería adorar al Dios de su abuelo, ni al Dios de su padre, sino que él quería adorar al Dios Marduk. Y debido a eso, él fue marcado como el último rey en el imperio neobabilónico. Un imperio grandísimo, un imperio poderosísimo, y este hombre fue el que lo acabó para todo el mundo. Podría haber sido un rey genial, pero se dejó llevar por sus impulsos. Decidió adorar a los dioses falsos de su propio deseo. Él era el supervisor de la adoración en el templo que él construyó al rey Dios Marduk, y era un devoto adorador de aquel ídolo. Y en realidad esto es algo que nos debe a nosotros hacer pensar. Todos los ídolos son reflejos de los deseos nuestros. O sea, si lo que yo quiero es tener relaciones sexuales sin que nadie me diga nada, pues el ídolo mío, ¿qué va a ser? El sexo. Si yo quiero ganar poder y potencia, bueno, pues el ídolo mío tiene que hacer eso. Y así, si tuviéramos un poquito más de tiempo, podría explicarle acerca de Baal,
acerca de los dioses, de los amorreos, de los cananeos, todos estos dioses que representaban algo de los deseos humanos. Y este hombre se dejó llevar por esos deseos. Los rabinos judíos, porque tenemos nosotros la escritura sagrada de la Biblia, pero también los rabinos judíos en el Talmud y en el Mishnah, también ellos daban comentarios de todos estos eventos de la historia judía. Y ellos cuentan de que el rey Belsasar murió debido a un error de cálculos de años. Y yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Y entonces ellos se explican, dice que Belsasar conocía todo lo que había pasado y él conocía las profecías de Jeremías y las profecías de Daniel porque se habían hecho públicas, y era de que el pueblo judío iba a estar 70 años en exilio, en cautiverio, y después Dios los iba a regresar. Y Jerusalén iba a ser reconstruida y el templo iba a ser reconstruido. Y este hombre sacó el cálculo y dijo, ya pasaron los 70 años. Nabucodonosor estuvo 45 años, otro rey vino y estuvo unos años más, y este otro entró y duró no más que 3 años. Pero él pensó que ya los 70 años se habían terminado, que los judíos seguían exiliados, que el Dios de los judíos era impotente. Y él dijo, vamos a celebrar, traigan todos los vasos, las copas, los utensilios del templo de los judíos y vamos nosotros a usarlos aquí. Y hace tremenda fiesta. Y él olvidó que Dios estaba en control de la historia y se equivocó de una manera que se demostró en una vía muy dramática. Salió una mano que dijo, ¿qué cosa? Mene, mene, tekel, uparsin. Y nosotros somos iguales que este rey. De la misma manera que somos arrogantes como Nabucodonosor, nosotros somos idólatras como el rey Belsasar. Sabemos que Dios tiene un plan, pero decidimos nosotros hacer nuestro propio itinerario. Seguimos nosotros nuestra propia cuenta. Decidimos que las palabras y las promesas de Dios no son algo que deben tomarse en serio. Decidimos nosotros adorar a nuestros propios dioses. Ahora, lo cierto es que aquí nadie adora a Marduk. Que yo sepa, nadie está adorando a Bel, pero sí conozco a muchas personas que están adorando a sus trabajos. Han hecho un ídolo de su trabajo. Otros están adorando a sus familias. Las familias son las que dictan a quién van a adorar. Otros adoran a sus esposas o a los seres significativos de su vida. Otros adoran a las finanzas. Otros adoran a las propiedades. Una y otra vez nosotros sucumbimos a la idolatría. Pero ahora, lo cierto es esto: no hay nada malo con la familia, no hay nada malo con una persona que nosotros amamos, no hay nada malo con tener unas finanzas estables, no hay nada malo con tener propiedades. El problema es cuando tomamos algo de nuestros deseos y los ponemos en el lugar de Dios. Eso es la definición de ¿qué? De la idolatría. Y eso fue lo que hizo Belsasar. Vivimos felices usando los dones y las habilidades que Dios nos ha dado para usos para los cuales no fueron destinados. O sea, Dios le había dado la oportunidad a Belsasar de ser rey. ¿Y él qué hizo con eso? La desperdició. Él hizo lo que le daba la gana. Ahora hay yo estoy seguro que ustedes han escuchado esto en inglés, que es just do it. Hazlo. Que es el eslogan de una compañía famosa, que es la compañía Nike. Y nosotros entonces venimos aquí y nos encontramos que esa es la filosofía de Belsasar. Hazlo, lo que te dé la gana. Nuestro sacrilegio consiste en tomar los dones de Dios en nuestra vida y usarlos para nuestros propios placeres y a la manera que a nosotros nos da la gana. Eso es sacrilegio. Es tomar lo santo para usos viles y vulgares. Cuando Dios le da a usted la habilidad de hacer su trabajo bien y usted la pervierte y hace un ídolo de su trabajo y toda su vida va hacia su trabajo y usted ignora a sus hijos, ignora a su esposa, a su esposo, ignora a su iglesia, ignora a Dios, eso no es lo que Dios quería. Entonces Dios nos para. Dios
nos para. Dios hace de nuestro sacrilegio y de nuestra blasfemia un ejemplo de disciplina. Y Dios entonces pone la escritura en la pared. Y para muchos de ustedes ya la escritura está en la pared. ¿Y qué es lo que dice? Mene, tekel, upharsin. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es del arameo. Todo el mundo sabía, lo que nadie podía interpretarlo a la situación. Y lo que le dijeron al rey Belsasar es lo mismo que nos dicen a nosotros. Numerado, mene, tekel, pesado, upharsin, dividido. Usted ha sido tomado y llevado a cuentas. Usted ha sido probado por la calidad de su vida y ha sido pesado en la balanza de la voluntad de Dios. Usted ha sido dividido en su enfoque y destruido como Belsasar. Cuando uno pone un ídolo en primer lugar en su vida, Dios responde con una disciplina durísima. Dice la Biblia ya al final del capítulo que entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces nosotros no podemos ser arrogantes como Nabucodonosor, ni podemos nosotros ser idólatras como Belsasar. Y entonces entra en escena el último rey de este pasaje. ¿Cómo se llama? Darío de Media. Tomó el reino siendo de 62 años. Así que ya estoy preparándome, ya estoy casi por cumplir los 62 años para que me hagan ¿qué? Rey de Babilonia. Déjeme decirle que no hay nada malo con tener 62 años. Este tipo a los 62 años estaba en el despunte más alto de su vida. Había logrado todo lo que todos los reyes añoraban. Darío, que muchos creen que se llama también Ciro en otros lugares de la Biblia, aunque hay cierta confusión en la historia a quién exactamente era este rey, pero se cree que este es el mismo rey que después aparece y pone a Daniel en el foso de los leones, que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, la idea es que nosotros no podemos ser o no podemos volvernos tontos como el rey Darío el persa. Si Nabucodonosor fue arrogante, si Belsasar fue un idólatra, este rey Darío el Meda fue un tonto. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser eso así? Este era un rey que verdaderamente era un hombre guerrero, que se ganó su lugar en su historia por el trabajo que llevó a cabo. A los 62 años conquistó Babilonia y el imperio babilónico para iniciar otro de los grandes y maravillosos imperios de la historia antigua. ¿Qué imperio era ese? El imperio persa. El imperio persa. Entonces, este es el primer rey de ese gran imperio. Uno pensaría que con todo ese poder, con toda esa influencia, que esta persona no cometería errores tontos. Sin embargo, la historia nos dice que eso fue exactamente lo que hizo. Fue engañado por sus asesores. Y muchos de nosotros cometemos errores tontos, al igual que el rey Darío, escuchando de la desinformación que nos rodea, incluso de nuestros propios amigos de confianza. Darío el Meda no era un tonto. Había conquistado el imperio babilónico, pero debido a la información que había recibido, tomó una decisión tonta y firmó un edicto que mandó al profeta Daniel, su amigo, al foso de los leones. Después él trató de echarlo para atrás y no lo pudo echar para atrás. Dios tuvo que intervenir. Nosotros somos iguales que el rey Darío. Escuchamos el ruido y escuchamos las bromas y todo lo que está sucediendo en el internet. Y nosotros nos reunimos para calentarnos alrededor del fuego de Facebook y de Instagram y de Twitter para buscar nuestra verdad. Esas son nuestras fuentes de autoridad. Seguimos nosotros las noticias de las muchas fuentes que nos dan una versión filtrada de lo que está sucediendo en el mundo.
Todos estamos a la altura de los últimos programas y sabemos todo lo que hay que saber sobre la escena social que nos rodea en muchos niveles, y no nos damos cuenta de que toda esa información que estamos absorbiendo, gran mayoría de ella, casi toda, está completamente equivocada. Viene con una agenda, viene con un propósito que nosotros desconocemos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la realidad no es lo que se nos está diciendo que es la realidad. Se nos está interpretando todo. Y eso fue lo que le pasó a este rey. Darío vinieron y le dijeron: oye, rey, mira, aquí tenemos, esto es lo más maravilloso, firma aquí que esto va a ser una ley tremenda, que todo el mundo te adora a ti. Y él dijo: bueno, yo no creo que sea una mala idea. Él no siguió y tomó más pensamiento en lo que estaba firmando, en lo que estaba haciendo. Y entonces el resultado fue una estupidez, fue una tontería. Y nosotros muchas veces con frecuencia estamos atrapados en situaciones de vida o muerte debido a la fuente o fuentes de nuestra información. Y en resumen, ponemos a nuestros amigos y familiares en peligro debido a nuestra información falsa y acciones tontas. Lo bueno es que aquí tengo a mis suegros que son los testigos de lo que les voy a decir. No es mentira, pero nosotros éramos dueños de unos apartamentos, y en un apartamento en un bloque de 210 dueños. Y entonces, debido a un cuento que hubo con un banco internacional, pues varias personas dijeron: pues tenemos que ir con el banco y vamos nosotros a sacar el dinero y vamos a ganar ciertas ganancias. Y yo y mi esposa oramos y fuimos y hablamos con otro hermano, y él me dijo: David, en primer lugar, estas cosas se llevan años. O sea, ustedes van a poner esto y van a meter en una guerra en las cortes, y eso se va a llevar años. Eso no es de que mañana te van a decir lo que tú hiciste. Y la otra cosa es, ustedes son cristianos, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué es lo que los está motivando? Vaya, nos dimos cuenta de que no era nada bueno. Entonces dije: bueno, pues vamos a cesar. Entonces nosotros no nos unimos en eso. Y ustedes no se imaginan cuántas personas nos criticaron a mi esposa y a mí. Y me decían: pero tú eres tonto. Así mismo vino uno y me dijo: yo pensé que tú eras más inteligente que eso. Esto es ganancia para todos. El cuento terminó en que perdieron el caso y perdieron el dinero. Y Dios me libró de perder un dinero que en aquel momento hubiera sido un hueco terrible para mi familia, hubiera sido una desgracia familiar para mí. Y sin embargo, nosotros muchas veces tomamos decisiones tontas por no buscar el consejo de otra persona, por no buscar la información que necesitamos para tomar esa decisión. Y cada uno de nosotros estamos en la misma situación que el rey Darío. Todos nosotros conocemos de historias de personas que metieron la pata, no porque eran tontos, sino porque tomaron decisiones tontas, porque no tenían la información necesaria para hacer la decisión correcta. En este capítulo hemos visto que todos estos reyes lograron lo que ellos deseaban. Nabucodonosor, Belsasar, Darío lograron ser reyes grandes en la historia. Pero ahora nosotros vemos las lecciones. Nabucodonosor se convirtió en un rey arrogante, Belsasar en un rey idólatra, Darío en un rey tonto. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Dios dice que somos realeza, Dios dice que somos reyes, Dios llama a que su pueblo se levante. ¿Y qué vamos a hacer con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con las habilidades, las oportunidades, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos nosotros a ponernos arrogantes? ¿Vamos a ser idólatras? ¿Vamos a ser tontos? Estoy dando un curso sobre el Apocalipsis en el seminario. Y estamos llegando ya al final. Pero qué tremendo cuando uno va al capítulo 4 del Apocalipsis y dice que está el trono de Dios.
y que delante del trono de Dios hay un inmenso mar de cristal. Y alrededor de ese mar de cristal hay 24 tronos. Y están los 12 ancianos de Israel. Y están los 12 apóstoles del Señor. Y detrás de ellos hay una multitud de hombres, mujeres y ángeles. Y delante del trono están los 4 querubines. Unos seres que no podemos imaginarnos ni cómo son. Y aquellos ángeles se levantan, y cuando ellos se levantan y dicen santo, 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 todo el universo se levanta. Y aquellos ancianos, ¿saben lo que hacen? Dice la Biblia en el Apocalipsis que se quitan sus coronas y las tiran delante del trono de Dios. Siguen siendo reyes, pero ahora son reyes que se han sometido a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede hacer como el rey Nabucodonosor y amarrarse a su arrogancia, pero nosotros nos sometemos en humildad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede ser como Belshazzar, que se convirtió en un rey idólatra, hizo lo que le dio la gana, pero nosotros adoramos en la Santísima Trinidad del Dios del universo. Usted puede ser como Darío el Persa, que tomó una decisión tonta y la tuvo que pagar, pero nosotros perseguimos con sabiduría una vida alineada a la voluntad de Dios. Todos queremos ser reyes. ¿Qué vas a hacer tú con tu corona? ¿Qué vas a hacer tú con tu corona? Te invito a que tomes tu corona y te la quites. Y en un gesto de pleitesía a Dios, que tú le digas: Señor, mi rey eres tú. Tú reinas en mi vida. Tú reinas en mi vida. Esta es la oportunidad que usted tiene en este momento. Le voy a pedir que baje su rostro y que medite en esto. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Estás tú como un rey arrogante? ¿Estás tú como un rey idólatra que ha puesto a sus deseos en el trono de tu vida? ¿Estás tú como el rey Darío, que tomó una decisión tonta, demostrando ser un rey tonto? ¿O estás tú como los ancianos delante del trono del Altísimo, que se quitan sus coronas y las ponen delante del mar de cristal? Ahí donde tú estás, tú puedes hacer esta oración, si no la has hecho antes. Si tú eres creyente en Cristo y Él es el Señor y el Rey de tu vida, este es un momento de reiterar tu pleitesía. Pero si no lo eres, puedes tú hoy ponerlo como Rey de tu vida y decirle a Dios de esta manera: oh Dios y Padre, yo vengo delante de ti reconociendo que Jesús es el Rey de mi vida. Tú nos has declarado reyes, tú nos has declarado realeza, pero la corona que tú me has dado, yo la pongo delante de tus pies. Y al igual que esos ancianos pusieron sus coronas delante del trono en el mar de cristal, así yo me quito mi corona de mi vida y la pongo delante de tus pies para que tú seas el Rey y Señor de mi vida por siempre. Si esa fue su decisión y esa es su oración, ahí donde usted está, póngase de pie en testimonio a su fealdad a Dios, al Rey de los cielos, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y recuerda quién tú eres. Tú eres rey, tú eres reina. Pero nosotros hemos tomado nuestra autoridad y la hemos puesto delante de Dios, a sus pies. Dios es el Rey de tu vida. Dios es el Rey de mi vida. Dios es el Rey de esta iglesia. Jesús es el Rey del universo. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. A ver, decláralo tú. Jesús es el Rey. Vivamos
como que Jesús es el Rey. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias por este momento tan especial en que podemos declarar delante de todas las personas que nos están viendo que tú eres el Rey. Jesús, tú eres el Rey. En humildad, en unidad y con la sabiduría de Dios, nosotros venimos delante de ti y declaramos que Jesús es el Rey. Señor, toma la corona de mi vida y acéptala como un sacrificio. Al igual que aquellos ancianos lanzaron sus coronas en aquel mar de cristal, así nosotros la lanzamos también, Señor, para que tú seas el Rey de nuestra vida, para que Jesús sea el Rey de nuestra iglesia, para que Jesús sea el Rey del universo que le pertenece, porque Él fue el que lo creó. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio y el poder por siempre. Y la iglesia dice: amén, amén. Bueno, mis amados, ya saben que salimos por